Mística y política. Gustave Landru. Toda mística conlleva una visión crítica del estado de cosas imperantes en la sociedad del momento. Me atrevo a afirmar que esto vale para todas las místicas y místicos. Si echamos un vistazo a los personajes que nos han acompañado, confirmaremos fácilmente esta aseveración. Gandhi es probablemente el ejemplo más obvio, pero también en las obras de Teresa de Jesús encontramos reflexiones en torno a los regímenes políticos, económicos y sociales de su época. La vida mística, lo hemos repetido constantemente, no se trata de experiencias extramundis, sino de la vida cotidiana dinamizada desde la apertura radical al misterio. Se vuelve imposible e inverosímil pensar que una persona pueda experimentar realmente ese amor tan profundo que nos constituye y no encuentre una terrible distancia con los modos en los que los seres humanos nos tratamos entre nosotros o cómo nos relacionamos con la Madre Tierra y el resto de los seres humanos. No he encontrado religión o tradición espiritual en la que la dimensión ética no juegue un papel fundamental, no solamente a nivel individual, sino como aspiración y llamado a construir un mundo en donde la cotidianidad se armonice con la realidad última que experimentamos. Lo que se traduce, a su vez, en propuesta social y política muy concreta. A pesar de esto, se suele separar la mística del compromiso por construir un mundo distinto, más justo, más cercano a lo que experimentamos en nuestras relaciones con el misterio. En el cristianismo, por ejemplo, se distingue entre la vida activa y la vida contemplativa, siendo la segunda más representativa de la mística y, por lo menos durante ciertos momentos de la historia, considerada como superior. Esto cambió con la modernidad, en donde la acción humana se convirtió en el centro y se comenzó a ver la vida activa como superior a la inacción mística. Pues estas concepciones, además de estar llenas de prejuicios, no corresponden, como señalé en el párrafo anterior, con la realidad de los testimonios de los místicos y místicas, quienes siempre han ofrecido una palabra y una entrega, ya sea por su comunidad, su pueblo o su religión. En los últimos años se ha hablado mucho de la mística de los ojos abiertos, una mística comprendida con la que sucede social y políticamente. Grandes ejemplos se encuentran en la teología de la liberación católica, en el feminismo islámico, en las comunidades budistas contra la discriminación, el compromiso ético del sikhismo, etc. Hoy por hoy, es simplemente innegable la estrecha relación que existe entre mística y cambio social. Sin embargo, dentro de este campo existe una enorme posibilidad, un enorme abanico, no solo de ejemplos, sino de escuelas, corrientes o pensamientos. La experiencia mística siempre dialoga con las concepciones sociales, lenguajes y filosofías que circundan y constituyen al sujeto y a la comunidad. Esto vale tanto a nivel religioso y filosófico como político. Es decir, si el ambiente en el que las personas se van vinculando en estas experiencias místicas es un católico del siglo XVI español, podemos asumir que compartiría ciertas particularidades de la época, lo mismo que la de un mexicano del siglo XXI que lee este libro. Esto también sucede con el compromiso social que adquiere el místico o la mística.
siempre habrá condicionamientos de los acontecimientos y coyunturas de su época. Un buen ejemplo es la que ya mencionamos en esta teología de la liberación, la cual surge en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y debe principalmente al marxismo. Así, hoy en día muchas teologías y espiritualidades dialogan con los planteamientos de las diversas situaciones de la diversidad sexual o del feminismo, ya que estos representan signos de nuestros tiempos. Podría extenderme indefinidamente conversando contigo que me escuchas, querido lector, querida lectora, sobre este tema. La relación entre la mística y el cambio del mundo, personalmente, ha sido uno de los campos que más han interesado en mi vida y donde más he reflexionado, escrito o intentado aportar. Como se trata de un itinerario breve, tendré la reflexión en este punto para pasar a presentar a nuestro personaje que a su vez nos acompañará en este capítulo. Su nombre, quizás desconocido por muchos, es Gustave Landrieu. La persona por la cual lo elegí es porque creo que representa una novedad y un reto frente a personajes que más clásicamente aparecerían en este capítulo. Es además bastante retador para nuestras concepciones más tradicionalistas de mística y política. Finalmente, su idea de mística y de lucha social comulga con muchas de las iniciativas que están abriendo brecha en nuestro presente. Al ser probablemente un personaje bastante desconocido, me permitiré ofrecer un breve semblante a modo de introducción. Gustave Landrieu puede ser catalogado como un filósofo, escritor y místico anarcosocialista no violento comunitario. Nació en 1870 en Karlsruhe, Alemania, dentro de una familia judía de clase media. Estudió en la Universidad de Heidelberg y Berlín. Fue desde joven muy activo y comprometido políticamente, inclinándose por el anarquismo y una noción muy particular de socialismo que se oponía abierta y explícitamente al marxismo imperante de su época. De hecho, Landrieu fue, junto con Rosa de Luxemburgo, de los disidentes de la Segunda Internacionalidad en 1893. Fue expulsado del Congreso de Londres en 1896. En 1908 fundó la Liga Socialista, la cual tuvo una amplia influencia no solamente en Alemania, sino también en Suiza y Francia. A pesar de que era bien conocido entre los círculos de los intelectuales alemanes, Landrieu fue marginado por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Impulsó y dirigió muchos proyectos editoriales y revistas, además de escribir importantes textos entre los que destacaba El escepticismo y la mística en 1903, La revolución en 1907 y Llamamiento al socialismo en 1911. Su apuesta revolucionaria estuvo marcada por una visión comunitaria de retorno al trabajo de la tierra, la unión amorosa entre las personas, una lucha no violenta y enraizada en una honda espiritualidad más allá de los poderes violentos del Estado y de la guerra. Su obra tiene una fuente y una fuerte influencia en Nietzsche y Spinoza, así como del maestro Eckhart, Bakunin, Kropotkin, Brodov, Tolstoi, Wilde, entre otros. En el noviembre de 1918 estalla la Revolución de Baviera y Landrieu es invitado a participar activamente. Llegó a ser nombrado ministro de Educación el 7 de abril de 1919 a sus 45 años.
El día después, Landrieu es arrestado y estando en el patio de la prisión, un guardia nervioso comenzó a golpearlo y la violencia se desencadenó. Sin ofrecer resistencia, Landrieu gritó: «Mátenme para que pueda pensar que son seres humanos». Fue asesinado a golpes y pisotones. El pensamiento y la mística de Landrieu son complejos. Su lectura requiere una amplia comprensión de sus fuentes e influencias. Sus escritos tienen una estructura libre, espontánea, literaria y poética. No se trata de textos académicos, sino de expresiones mucho más viscerales y hondas. Con todo, presento a continuación lo que espero sea una manera simple y clara de compartir un planteamiento bastante complicado, pero igualmente rico y valioso. Como material a trabajar en este capítulo, los invito no tanto a leer a Landrieu directamente, debido a que, como ya referí, puede llegar a ser un tanto complejo, sino que les propongo a todos ustedes que nos escuchan revisar los artículos de mi autoría sobre su pensamiento, que si bien cuentan con su propia dificultad al ser académicos, considero que pueden ser una buena introducción a este pensador. Los artículos son Nietzsche y Landrieu, influencia y crítica, y la mística y la política diferenciada en la autonomía. Otra aproximación desde Gustave Landrieu y la filosofía de la diferencia, ambos publicados en la revista Schifetoke, que pueden ser consultados abiertamente. Hablemos de mística según Gustave Landrieu. A pesar de que la mística permea toda su obra, el texto clave para abordar lo que Landrieu entiende por mística es justamente Escepticismo y Mística, un libro que en realidad es un comentario a Consideraciones para una crítica del lenguaje de su amigo Fritz Mathieu. Esto es interesante, ya que Landrieu presenta la mística a partir de una crítica al lenguaje. Hay que subrayar que uno de los temas que más estudia la aproximación al fenómeno místico es justamente el lenguaje. No por nada la mística y los místicos han sido históricamente creadores del lenguaje, además de que podemos hablar de un lenguaje místico como un lenguaje que le es propio a esto que llamamos mística. Pues bien, Landrieu argumentó que el lenguaje es pura ficción creadora, pero que ilusamente vivimos como si no lo fuera, es decir, confundimos lo que hablamos con ello o con aquello de lo que hablamos con otros, como si no existieran distancias entre las palabras y las cosas. El lenguaje, cualquier que sea o cualquiera de las palabras que se expresen, es una imagen de una imagen. Los datos provienen de nuestros sentidos, pero en nuestro lenguaje quien interpreta el mundo en categorías que, en el fondo, poco tienen que ver no solamente con el mundo, sino incluso con lo que sentimos del mundo. Los regímenes totalitarios y opresores de la historia han valido de esencialismos o absolutizaciones del lenguaje para oprimir. Ideas que quizá no tienen más correlación con la realidad, como la superioridad de una raza frente a las otras, pero que a raíz de repeticiones vivimos como si fueran ciertas. En este sentido, para Landrieu, la crítica al lenguaje es, en el fondo, la posibilidad de una crítica al status quo de la época. ¿Hasta qué punto las reflexiones de Landrieu son muy cercanas a las de Nietzsche? Lo interesante es que en lugar de arribar al ateísmo como lo hizo Landrieu llega a la mística.
A través de la crítica del lenguaje nos percatamos de que todo lo que sepamos y creemos es en el fondo un constructor artificial que, sin ser por ello inútil, no es la verdad, la palabra por excelencia, aquella sobre la cual se sostiene todo el resto de la falsa certeza sobre las cuales construiremos nuestras vidas, es yo, cuando nos percatamos de que aquello que llamamos mi yo no es más que un gesto lingüístico, una costumbre que tengo al nombrar mi vida como mía. Pueden sucederse por lo menos dos clases: el nihilismo o la liberación que posibilita las potencias creadoras. El primero es uno de los grandes males de nuestros tiempos. El sinsentido absoluto que se manifiesta en toda suerte de depresiones, violencias y absurdos civilizatorios y psicológicos. Mientras que la segunda, la posibilidad de liberarnos de los velos de las certezas del yo, abre la posibilidad de asumir el mundo desde un lugar totalmente diferente. Landrieu escribe: renuncio a la certeza de mi yo para poder soportar la vida. Me identifico un nuevo mundo con la conciencia de no tener un fundamento sobre el que edifico, sino tan solo una necesidad. Lo que tenemos por delante, dice Landrieu, es la libre creación del mundo que queremos. Landrieu considera que en la historia de las cosmovisiones, filosofías y religiones es posible distinguir dos bandos: quienes buscan tranquilizarse a toda costa construyendo grandes sistemas que den respuestas, y aquellos que asumen la inquietud y no se tranquilizan fácilmente. Entre estos segundos están los místicos. Si el lenguaje no puede darnos nada que sea realmente verdadero, pero tampoco queremos verlo envuelto en nihilismos, el camino que se abre frente a nuestros ojos es el del abismamiento místico, en el cual, según Landrieu, el mundo y el yo se funden. Nuestro autor quiere superar la primicia de la metáfora de la vista. En la mirada distinguimos las cosas a través de suerte de distancia entre el yo que veo y lo visto. De este modo impera la espacialidad, el mundo como espacio. ¿Qué sucedería, sin embargo, si en lugar de utilizar la metáfora de la vista para hablar del conocimiento humano, utilizáramos la del tacto? Cuando sentimos el mundo con los ojos cerrados y lo hacemos únicamente con nuestro tacto, las experiencias que resultan es la de un continuum de sensaciones una tras otra. Además, no existe la distancia, sino algo que sientes y es sentido, un vaivén de sensaciones que acercan al yo y al mundo. Ya no habría ni yo ni mundos separados, tan solo dichas sensaciones distribuidas en el tiempo. La temporalidad se impondría sobre la espacialidad. Si no tuviéramos ojos, jamás habría surgido la diferencia entre el mundo y yo. La muerte del yo implica para Landrieu la realización de que somos el mundo. Lo curioso es que al tiempo de que Landrieu ofrece una mística cósmica, también subraya la experiencia personal, ya que esta relación acontece en el interior de la persona cuando rompe las barreras del lenguaje y los límites constituidos por la racionalidad estrecha y absolutista. Es solo a partir del abismamiento místico, del experimentar internamente la hondura del misterio, que el yo se diluye en tanto ilusión artificiosa de la sociedad y nos abrimos a nuestra auténtica naturaleza. Somos no parte, sin una misma misteriosidad,
de la realidad manifestándose y haciéndose presente en el tiempo. Otro aspecto fundamental de la mística del Andriu es la conexión entre esta comunión cósmica con la dimensión comunitaria. Si somos el mundo, también somos lo que constituye este mundo, entre otras cosas, la humanidad entera. Cuando diluimos la fantasía lingüística del yo individual, podemos decir juntos con Andriu: somos los instantes de la eternamente viva comuna de ancestros. Esto ha de entenderse no de un modo metafórico o poético, sino físico y concreto. Si nos ponemos a pensar, todos los seres humanos del pasado están presentes en mi vida desde el momento, por ejemplo, de que camino erguido. Si camino con mis dos piernas es porque miles de millones de seres humanos por generaciones fueron evolucionando biológicamente para ello. Mis ancestros están físicamente y materialmente presentes en mi cuerpo, por no mencionar la herencia genética más inmediata de mis padres. En este punto de la disolución del yo hay que hacer una aclaración. El abismamiento místico es lo que diluye el fantasma lingüístico, consensual, de eso que llamo yo, para abrir a la experiencia de ser física y concretamente el mundo y mis antepasados. Sin embargo, esto no significa que la persona o individuo se pierda. Para el Andriu, el individuo no es más que la fuerza viva que los antepasados, pero esa fuerza, esa vivencia, esa vida, se manifiesta en este individuo que soy ahora. Es, en términos filosóficos, la potencia diferencial de la vida manifestándose en la concretud de lo que soy. De esta manera, la mística del Andriu es a la vez profundamente cósmica y comunitaria como individualista, en el sentido de que rescata ambas dimensiones sin que se eliminen mutuamente. Véase la siguiente cita: no hay ninguna diferencia ni desunión entre los antepasados, que soy yo, y los antepasados de los cuales tengo, y el mundo circundante del cual procedo, ni entre los descendientes, que soy yo, y los descendientes, los cuales tengo, y el mundo circundante al cual me torno. Hay empero una diferencia entre yo y tú, como entre el mundo y otros. Pero tú eres solamente mi diminuta partícula, y sin embargo eres, como yo, un mundo entero. Y yo soy solamente tu diminuta partícula, y sin embargo, como tú, un mundo entero. Por ello, es menester que así como los astros están ligados por puentes de luz, los hombres lo están por el espíritu, que es el amor. Así la mística para el Andriu se dirige entonces a estos socavones del interior en donde se pueden desenterrar en mí los tesoros paleontológicos del universo. A partir de ahí nos liberamos de todo constructor que nos constriñe en una serie de limitaciones que se manifiestan en el lenguaje y en sus sacerdotes, el Estado y los poderes fácticos. Si esto es así, la vida mística no estaría completa en la mera liberación individual, sino que incluso estaría únicamente completa o sería real hasta que viviera en la cotidianidad la unión entre las personas, la comunidad siempre viva de ancestros. Pero la realidad de las cosas es que no vivimos de dicho modo, sino que continuamos oprimidos por una serie de poderes
que coopta nuestra libre creación y la posibilidad de encarnar la comunidad en nuestros presentes. Por ello, la persona que haya experimentado al misterio necesariamente volteará a ver a sus hermanos y hermanas y fraternizará con la intención de crear ese mundo. En términos de Landrieu, en esto consiste el socialismo, el cual no debe de ser confundido con el socialismo histórico de corte soviético o cualquier otro que pretenda tomar el poder y dominar a partir de instituciones. El de Landrieu es un socialismo de la gente, comunitario y no violento, que se expresa materialmente a través del trabajo, de producir los alimentos, compartir y cuidar la vida en colectivo. Pero repito, la realidad social nos presenta la contraposición, individualismo y manifestación, opresión institucional, violencia jerárquica. El descontento surge entonces en quien se ha experimentado como una manifestación de esa comuna, siempre viva de los ancestros. Inicia el diálogo, la organización, se comienza a oler el olor de la revolución, que para Landrieu no tiene nada que ver con la lucha armada o la toma del Estado, sino con la construcción local de lazos amorosos y de una vida entre iguales. Esta movilización y unión entre las personas, Landrieu le llama espíritu, término clave para comprender su propuesta política. Hablando de política, dirá Landrieu, el sagrado descontento se agita y se conmueve, algo así como un espíritu en espíritu colectivo. Espíritu es asociación y libertad. Espíritu es alianza de seres humanos. Un espíritu llega a ser para los humanos, y donde hay espíritu hay pueblo. Este espíritu llega a los seres humanos. Para entender mejor la propuesta místico-política de Landrieu es necesario comprender la distinción que el autor hace dialogando con Nietzsche entre lo político y lo social, o la civilización y la cultura. Para Landrieu, lo político y la civilización es aquello que se refiere a los partidos, instituciones y burocracias, las leyes y la política, los impuestos y los gobiernos, mientras que lo social o la cultura nace de lo profundo del ser humano, de lo interior y de la unión de la colectividad, pero libre y comunitaria y no estatal. Ambas esferas son inversamente proporcionales, es decir, cuando impera la política y la civilización, mengua la cultura y lo social, y viceversa. En la cultura, en lo social, es donde podemos hablar de espíritu, lo que convierte a lo político en lo que sin espíritu. Queda claro que Landrieu aboga por la recomposición de la sociedad y la cultura en medio de tiempos dominados por la civilización y la política. Tiempos sin creatividad, de esclavitud y control. En este sentido, la mística de Landrieu y su planteamiento social es en el fondo lo que le llamamos antipolítica, en el sentido de que no se mezcla con la lucha por el control del Estado, cambios de leyes o mejoras de condiciones laborales. Por el contrario, busca la disolución de todo Estado que, según esta concepción, es y será siempre opresora, por la eliminación de cualquier tipo de trabajo alienante y de burocracia vertical y anónima.
Aboga por la unión de quienes trabajan con las manos, de quienes se valen de su trabajo para vivir y disfrutar, de campesinos y artesanos, de intelectuales y artistas, de quienes construyen un mundo más allá de la tiranía de la estructura política. Habiendo aclarado esta distinción, señalo que cuando hablo de mística y política, no entiendo por política aquello que entiende Landrieu, sino que entiendo lo que para él sería lo social y la cultura. Opté por utilizar el término política porque considero que en nuestro contexto, a pesar de que también suele confundirse con gobierno, a la mera disputa entre partidos, la palabra tiene más fuerza, a diferenciar de que se hable meramente de sociedad o de cultura. Cuando digo mística y política, quiero referirme a una mística comprometida por un cambio del mundo, que pone el cuerpo y no se reduce a tratar de alcanzar altos estados de conciencia, sino a hacer realidad concreta aquello que experimentamos como dinamismo virtual de apertura radical al misterio. De unión comunitaria, la que crea la violencia criminal y la reglamentación y el orden del Estado. En sus palabras, el Estado es la sustitución del espíritu. Ir más allá del Estado significa, entre otras cosas, crear una serie de relaciones sociales distintas. Y es que para Landrieu, el Estado no es más que una situación, una relación entre los hombres, es un modo de comportamiento de los hombres entre sí, y se le destruye estableciendo otras relaciones, comportándose con lo demás de otro modo. Por ello, no apela por una lucha por la toma de las instalaciones estatales como cierto marxismo de su época, sino por la unión de las personas a través de lazos que no son jerárquicos sino anárquicos, es decir, más allá de toda dominación y sin ningún otro fundamento que el amor y la cooperación. Estos lazos tienen que crearse de forma creativa, nunca idéntica y no a través de recetas. Variará en cada localidad, en cada pueblo y con cada persona. Pero lo que sí es un común denominador es que se intenta ir más allá del mero resentimiento, el cual estanca al ser humano y no le permite crear algo nuevo. Landrieu no quiere críticas sin más, sino despejar el camino para pasar del resentimiento a la creación, de la contemplación a la acción. Repito, este movimiento contiene ambas caras de la vida mística. En tanto que comienza por sumergirse en uno mismo para morir al propio yo y descubrir su fondo comunitario. Cuando hace 2 párrafos, habla de relaciones sin otro fundamento más que el amor. No lo decía para utilizar palabras bellas, sino porque realmente para Landrieu la unión se da por medio del amor. ¿Es el amor? Un sentimiento tan celestial, tan universal y envolvente del mundo. Un sentimiento que, sacándonos de nuestros goces, nos eleva a las estrellas, porque no es otra cosa que el vínculo que une la infancia con los ancestros, que nos une a nosotros y a nuestros ansiados hijos con el universo. El amor es clave, llave, trasfondo y clímax de la mística, del que abre las posibilidades para una nueva comunidad humana basada en la unión con el mundo. Esta unión es el espíritu que comulga con la noción cristiana del Espíritu Santo como la relación divina y con el cual
Cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Eso lo leemos en Mateo 18:20. Landrieu también habla del llamamiento. No cito términos cristianos para bautizar a Landrieu, quien siempre estuvo al margen de cualquier institución religiosa, pero claramente bebe, sobre todo, la mística judía y cristiana, sino porque, de hecho, el mismo Landrieu propone la Edad Media como ejemplo de época en donde reinaba el espíritu y donde la cultura impedía que la política hiciera de las suyas. Por supuesto, el mismo Landrieu es consciente de los abusos y de aquellos ejercicios por la propia Iglesia Católica, como la Inquisición, o por los poderosos en el feudalismo. Con todo, Landrieu logra reconocer que durante dichos siglos se vivió en Europa una cultura común que organizaba la vida, que acercaba a las personas, que realmente se experimentaba en ese Dios, en Jesús, y que llevaba a organizarse en cooperativas, cofradías y otras formas sociales semejantes que solo la Iglesia Católica tiene. Landrieu reconocía todas aquellas grandes bendiciones que se vivían a través de esa Edad Media del catolicismo, aún en sus errores humanos o sus debilidades humanas. A eso nos referimos cuando decimos que la mística se traduce en formas concretas de vida, es decir, tal y como sucedió en la Edad Media, a modos concretos de comer, trabajar, vivir, vestirse, etc. Durante los siglos X, XI y XII se habló en Europa de la civilización del amor, la cual era promovida por beguinas y las distintas ramas de las espiritualidades benedictinas. Se trataba de formas concretas de vivir el Evangelio, de organizar la vida, las huertas, las granjas, el pueblo, la familia, todo dirigido a encontrarse con este misterio divino y a vivir según este dinamismo de apertura. En otras palabras, la vida cotidiana se ordenaba de tal manera que se convertiría en mistagogía, una pedagogía del misterio a la vez que se reprendía por fallos y errores, que trasluciera el dinamismo divino. Lo mismo podríamos decir de los primeros cristianos, de los cuales los Carmelos de Santa Teresa vivían. A esto se refiere Landrieu y a esto me refiero yo cuando hablo de mística y política. A la organización de la vida social y ya no solamente personal en vista del encuentro con el misterio. Con Gandhi y Teresita trabajamos las dimensiones personales de este orden de la vida. Invitamos a que se reordene el espacio donde habitamos, a que hiciésemos algún voto y cambiáramos aquello que en nuestra rutina cotidiana nos estuviera estorbando para ir ganando en disponibilidad para este encuentro. Ahora con Landrieu, la invitación es a preguntarnos en serio por nuestra colonia, barrio o comunidad. ¿Qué aspectos contradicen y se oponen a aquello que hemos experimentado en la oración y el discernimiento? ¿Cómo puedo juntarme con otras y otros para hacer algo al respecto? Mas no tanto en un nivel de sumarnos a las filas de algunas ideologías políticas, sea de derecha o de izquierda, centro o lo que sea, sino en las maneras de acondicionarme personal y colectivamente entre mis amistades y vecinos para vivir de otra manera. Y en ese socialismo a base de pequeñas acciones, enlazadas libremente, sin principios ni autoridad, alientan a un profundo
ascenso místico. Este planteamiento dialoga maravillosamente con lo que nuestros pueblos originarios nos han dicho durante siglos. Hoy por hoy, es imposible no escuchar el grito del dolor de esta tierra. No puede existir más una mística que no sea economística, una experiencia de lo divino en el mundo, y no fuera, a pesar de él, volver a la tierra y su cuidado. Ese es el grito de miles de mujeres y hombres que buscan recuperar su autonomía frente a la vida artificial de las ciudades y los supermercados. No significa esto que todos y todas tengamos que mudarnos al campo, pero sí podemos replantear nuestras alimentaciones, de dónde viene lo que comemos, preguntarnos si podemos consumir de los campesinos o de las cooperativas, que quienes alimentándonos de todas estas cosas no nos enfermásemos. Dirá Landrieu: cuanto más seres humanos cultiven la tierra y transformen sus productos, tanto más nos ofrecerán. La humildad puede vivir dignamente. La humanidad puede vivir bajo esa humildad y sin preocupaciones. Nadie necesita ser esclavo de nadie, ni ser rechazado o desheredado. Su medio de vida, el trabajo, no tiene por qué convertirse en una plaga ni en un sufrimiento. Todos pueden vivir para el espíritu, para el alma, para el juego y para el Dios. Dicho en pocas palabras, a lo que te invito en este capítulo es a replantearte tus hábitos de consumo. Que busques en tu localidad las distintas opciones, tanto para consumir local como para organizarte y depender lo menos posible del capitalismo rapaz, que está lastimando tanto nuestro planeta, y verás cómo paulatinamente, a través de este salir a las calles a encontrarse con otras personas para organizarte y consumir diferente, tu misma vida de oración se irá transformando. Es increíble lo que el contacto con la naturaleza y con la colectividad puede hacer por nuestra vida espiritual, así como la intención explícita de esta no se limita a momentos de silencio, sino a un compromiso real por vivir diferente. Como escribió Landrieu, no será el espíritu el que nos ponga en camino, sino nuestro propio camino lo que lo hará surgir entre nosotros. Hay ciertas dimensiones de la mística que no surgen en la oración o en el retiro. Existen ciertas manifestaciones del Espíritu Divino que solo se detonan y aparecen en nuestras vidas cuando salimos hacia los demás para transformar la realidad y dejarnos afectar por ella. Terminamos en este capítulo convocándonos a todos, a ti y a mí, a los tuyos, de la misma manera que lo hace Landrieu. Tú y los tuyos son convocados a comenzar por lo pequeño y por lo voluntario, inmediatamente en todas